Viajar como estudiante a otro país o simplemente viajar es uno de los sueños de muchos. Viajar, conocer otras culturas, vivirlas en carne propia, conocer y adentrarse en otros mundos, más allá del nuestro. Y al pensar en esto, lo último que pasa por nuestra mente es que quizá en ese viaje nos adentremos en una profunda oscuridad sin salida. Meredith Kercher estaba por cumplir 22 años. Viajó a Italia en 2007 con una idea en mente: aprender para crecer y superarse. Sin embargo, en aquel país, a miles de kilómetros de su hogar, su vida fue arrebatada en un acontecimiento sumamente mediático que hasta el día de hoy genera dudas y una gran controversia. El 2 de noviembre de 2007, entre las 10 y las 11 de la mañana, Amanda Knox, una estudiante originaria de Seattle, Washington, llegó a la casa en la que vivía, ubicada en el número 7 de Vía de la Pérgola, en Perugia, Italia. En esta acogedora vivienda, Amanda no vivía sola, tenía 3 compañeras de piso, 2 jóvenes abogadas italianas, Filomena Romanelli y Laura Mezzetti, y una estudiante inglesa de nombre Meredith Kercher, quien vivía en Perugia porque estaba tomando algunos cursos en la Universidad para Extranjeros de esa ciudad. La casa constaba de 2 pisos, las jóvenes ocupaban la planta superior y la inferior era habitada por 4 chicos italianos, también estudiantes. Debido a que el jueves 1 de noviembre fue día festivo en Italia, tendrían un fin de semana largo, por lo que ninguno de ellos estaría en la vivienda a excepción de Meredith Kercher y Amanda Knox. Ese día, sin duda alguna, marcaría un antes y un después en la vida de muchos. Según lo declarado por Amanda, al llegar a la casa, la puerta del frente estaba completamente abierta, cosa que de momento le pareció extraña, pero no grave o motivo de preocupación, pues creyó que alguna de sus compañeras había salido a tirar la basura o había ido a la planta baja. Al entrar, el área de la sala y su habitación se veían como siempre, pero cuando ingresó al baño para ducharse, observó gotas y manchas hemáticas en el suelo, en el lavabo y en la alfombra fuera de la ducha, así como lo que parecía ser el arrastre de una mano manchada con restos hemáticos. De acuerdo a lo dicho por Amanda, llegó a pensar que las gotas podrían ser de ella, ya que una semana atrás se hizo algunas perforaciones en la oreja, pero al tocarla y no sentir nada, trató de limpiar las gotas y notó que ya estaban secas. Así que pensó que la presencia de esas manchas podría deberse a la menstruación de alguna de las chicas y lo dejó así. Luego de haberse duchado, fue al baño principal de la casa para secarse el cabello, y al terminar, algo más llamó su atención. Notó que en el inodoro había heces, lo que le resultó extraño, ya que no era normal que ella y sus compañeras lo dejaran de esa forma, pero una vez más lo dejó así. Según Amanda, aproximadamente a las 11:30 am salió de la casa para dirigirse al departamento de su novio Raffaele Sollecito, lugar en el que aparentemente pasó la noche y de donde había llegado por la mañana. Inmediatamente al llegar le contó a su pareja de las situaciones extrañas que había percibido en su casa, y él le recomendó marcarle a alguna de sus compañeras de piso. De acuerdo con su versión, estuvo alrededor de 1 hora en el apartamento, desayunando con su pareja y limpiando la cocina. Al terminar, Amanda regresó a su casa acompañada de Raffaele. En esos momentos, según declaró, estaba preocupada por Meredith, ya que trató de comunicarse con ella, pero no obtuvo respuesta. Al llegar nuevamente a la casa y comenzar a recorrer el lugar, se dieron cuenta de que el vidrio de la ventana de una de las habitaciones estaba quebrado. Había cristales esparcidos por doquier y un completo desorden. Dicha habitación era la de Filomena Romanelli, una de las inquilinas italianas. El novio de Amanda declararía después que, ante todo esto, le resultó extraño que ella se hubiera duchado sin haberse percatado antes de que algo no andaba bien en la casa. Tras haber revisado superficialmente los otros cuartos sin notar nada anormal, trataron de abrir la puerta de la habitación de Meredith, pero estaba cerrada, lo que, según dijo Amanda, le pareció inusual, pues Meredith solo cerraba su habitación cuando salía de la ducha.
Según lo declarado por Raffaele, en ese momento él intentó derrumbar la puerta, pero no lo logró. Poco después de las 12:30 p.m., la policía postal llegó al domicilio en busca de Filomena Romanelli, pero en ese momento ella no se encontraba en la casa. Amanda y Raffaele, quienes estaban afuera, les comentaron lo del supuesto robo y todo lo que encontraron en la casa, por lo que los oficiales procedieron a revisar brevemente la vivienda, pero decidieron esperar a que Filomena llegara para hacer la revisión de su habitación. Entre las 12:51 y las 12:54, Raffaele Sollecito se comunicó en 2 ocasiones con los Carabinieri, una fuerza policial presente en la ciudad, para informarles de lo que estaba sucediendo. Cabe decir que Raffaele declaró haber llamado antes a su hermana para pedirle un consejo sobre la situación, pues ella era teniente de los Carabinieri en Roma. Para este punto, Amanda ya se había comunicado con Filomena, quien se hizo presente en Vía de la Pérgola número 7, acompañada de una amiga alrededor de la 1 de la tarde. Tanto el novio de Romanelli como el de su amiga ya estaban en el domicilio, pues habían acordado que allí se encontrarían. A su llegada, Filomena comenzó a buscar entre todas las pertenencias para saber si algo faltaba. Fue entonces que la policía postal le notificó a la joven italiana que, por la mañana, fueron encontrados 2 teléfonos celulares en una villa cercana, aproximadamente a 1 kilómetro de la casa, y precisamente uno de los chips de los celulares estaba registrado a su nombre. Ese era justamente el motivo por el que la policía postal se había presentado en Vía de la Pérgola. Cuando le mostraron los números telefónicos, ella los identificó como pertenecientes a Meredith, pues Filomena le había proporcionado un chip para que lo usara en Italia. Ante esta situación y percatándose de que la puerta de la habitación de Meredith Kercher estaba cerrada, Filomena, preocupada, insistió en que debían entrar, por lo que, con la aprobación de la policía, su novio y el de su amiga derribaron la puerta. Lo que encontraron dentro fue una terrible y desgarradora escena. El cuerpo de Meredith se hallaba sobre el piso, cubierto casi por completo con un edredón. En distintos puntos de la habitación podía observarse una gran cantidad de manchas hemáticas. Junto a ella había diversos artículos en desorden: toallas de baño, ropa de Meredith como unos jeans y una sudadera, un par de tenis, así como varios artículos dispersos por todo el cuarto. Era más que evidente que las pertenencias de la joven habían sido removidas. Entre algunas de las cosas que podían observarse, sobre la cama se encontraba abierto un bolso color marrón con un calcetín en una de las asas, y era llamativa la presencia de 2 recibos sobre el cobertor que cubría el cuerpo. En la pared, como aisladas de todo el caos, estaban las fotografías que Meredith había colocado, amigos, familiares y los recuerdos que la acompañaban en la privacidad de una habitación que, a partir de ese momento, era considerada la escena de un crimen. Meredith Susanna Cara Kercher nació el 28 de diciembre de 1985 en el distrito de Sodek, ubicado al sur de Londres. Era la hija menor de Arlene y John Kercher, y en total Meredith tenía 3 hermanos mayores, John, Lyle y Stephanie. Al momento de los hechos, Mes, como la llamaban sus más cercanos, tenía 21 años. Quienes la conocieron la describen como una chica amable, encantadora, generosa e inteligente. Desde su adolescencia, Meredith se interesó apasionadamente por el idioma y la cultura italianos, interés que nació tras haber realizado un viaje escolar a ese país y pasar unas vacaciones de verano con una familia de la región de Campania, al sur de Italia. Meredith estudió política europea e italiano en la Universidad de Leeds, en West Yorkshire, Inglaterra, y a la par de sus estudios trabajó como camarera y guía turística para solventar sus gastos. Como parte de su preparación profesional, participó en un programa de intercambio estudiantil que, en septiembre de 2007, la llevó a Perugia, Italia. Nunca imaginó que, en esa hermosa ciudad, encontraría el final de su corta y prometedora vida. Luego del lamentable hallazgo, la casa de Vía de la Pérgola número 7 fue asegurada y las averiguaciones policiales comenzaron.
En la habitación de Filomena se encontró una gran piedra dentro de una bolsa plástica, con la que se concluyó fue quebrado el vidrio de la ventana, recordemos, ubicada en el segundo piso. Para las autoridades esta piedra era inusualmente grande y pesada para tratar de romper una ventana, por lo que consideraron que tal acción era parte de un intento para simular un robo. Otro de los detalles que llevó a la policía a esta hipótesis fue la presencia de fragmentos de vidrio rotos dentro de la habitación, pero no afuera, además de que el impacto de la piedra era visible en la parte interna de los postes de la ventana, en otras palabras, como si hubiera sido arrojada desde dentro. Debido a la falta de evidencias de un ingreso forzado a la casa, la policía se planteó el hecho de que Meredith o alguien más dejaran entrar al o los asesinos la noche de los hechos. Además de todas las manchas hemáticas presentes en la habitación de Meredith, en otras áreas de la casa se encontraron diversos rastros de la misma naturaleza, en cerraduras, interruptores de luz, paredes y en el piso. En las escaleras que conducían a la planta baja y en el apartamento inferior de la casa, se encontraron también varias manchas y gotas hemáticas. En el cuarto de uno de los inquilinos, en el baño, en uno de los sillones y en una funda de almohada, entre otros sitios y objetos. Sin embargo, se determinó que estos residuos hemáticos eran de origen animal, específicamente de un gato herido que pertenecía a uno de los chicos que vivían en el lugar. Respecto a este punto existirían algunas dudas tiempo después, ya que el propio dueño del gato dijo que la herida de su mascota no estaba goteando y que le parecía que los rastros encontrados eran muy abundantes para provenir de dicha herida ubicada en la oreja del gato. Cabe decir que también había cierto desorden en algunos espacios del piso inferior, y respecto a esto, los inquilinos afirmaron no haber dejado el apartamento en ese estado, pero no había evidencia de entrada forzada. En relación con este punto, es importante saber que una de las amigas de Meredith declaró que la joven tenía una llave de la planta baja que le habían proporcionado los propios inquilinos. En la escena se hallaron, además, huellas parciales de calzado y de pies descalzos, diversos cabellos, así como 177 huellas dactilares, de las cuales únicamente 61 eran utilizables. Algo que llamó la atención fue que, además de los teléfonos celulares que se encontraron en la villa cercana a la casa, las llaves y la billetera de Meredith fueron sustraídas de su bolso, pero nunca fueron encontradas. De acuerdo con lo relatado por Giuliano Mignini, fiscal e investigador del caso, en un inicio no descartaron ningún posible motivo que llevara al asesinato de Meredith y se indagó sobre sus relaciones sentimentales, enterándose de que Giacomo Silenzi, uno de los jóvenes italianos que vivían en la planta inferior de la casa, era novio de la joven desde unas semanas atrás, pero nada lo relacionaba con lo sucedido, por lo tanto, esa línea de investigación fue infructuosa. Para las autoridades era intrigante el hecho de que el cuerpo de Meredith estuviera cubierto, pues tengamos presente que la puerta de su habitación estaba cerrada, por lo que esta acción abría algunas interrogantes, ya que, en palabras del fiscal, tendía a ser realizada por mujeres. ¿Y qué se sabía de lo que hizo Meredith horas antes de los terribles acontecimientos? ¿Qué había pasado para desencadenar lo sucedido la noche del 1 de noviembre? Ese jueves, Meredith quedó con algunas amigas para ver una película y comer pizza en el apartamento de una de ellas, en donde estuvo desde aproximadamente las 4:30 de la tarde. Ya por la noche, Meredith y su amiga Sophie Porton se fueron juntas del lugar y una vez que Sophie tomó rumbo hacia su departamento, Meredith regresó sola a su casa, pero únicamente le faltaba un corto tramo para llegar. De acuerdo con lo declarado por Sophie, Meredith no dijo que vería a alguien, pues incluso señaló estar cansada. Una cámara de circuito cerrado de un estacionamiento cercano a su domicilio la captó regresando aproximadamente a las 9 p.m. Al llegar, no encontraría a nadie en la casa y, según se sabe, así pasaría la noche, pues como lo hemos mencionado, todos sus compañeros italianos se habían ido a pasar el fin de semana a otro lugar, en su mayoría fuera de Perugia, y en el caso de Amanda Knox, dijo que pasaría la noche en el departamento de su novio Raffaele Sollecito.
El 4 de noviembre, el patólogo Luca Lally realizó la necropsia a Meredith Kercher. Como resultado de esta, se determinó que la hora de su deceso fue alrededor de las 23:30 horas del 1 de noviembre de 2007. En el cuerpo de la joven se hallaron rastros de ADN masculino en esos momentos no identificado, y específicamente en la zona genital se encontraron indicios de abuso. Meredith presentaba una gran cantidad de heridas, hematomas y 12 cortes. Respecto a estos últimos, el médico indicó que probablemente habían sido realizados con un objeto punzocortante de un solo filo. A partir de estos datos, la policía comenzó a plantearse la posibilidad de que lo sucedido se tratara de un crimen grupal. Desde un inicio, lo sucedido en la casa de Vía de la Pérgola número 7 atrajo enormemente los reflectores de distintos medios de comunicación, pues un crimen con esas características no era común en una ciudad relativamente pequeña y tranquila como Perugia, por lo que no transcurrió mucho tiempo para que el caso traspasara las fronteras y medios nacionales e internacionales pusieran sus voraces miradas en él. Y justamente como parte de esto, lo que sucedería tan solo unos días después avivaría extraordinariamente el interés mediático. Tras el hallazgo, Amanda Knox y su novio, el italiano Raffaele Sollecito, esperaban afuera de la casa en tanto las autoridades hacían su trabajo y les informaban de la situación. Mientras aguardaban, se besaban y mostraban expresiones de afecto que podían no ser las más apropiadas para el momento. Esto provocó diversas reacciones y críticas, y más aún al ser captado por los medios presentes, generando también una gran intriga en los investigadores, pues para ellos y para muchos otros, Amanda no parecía reaccionar de manera normal ante lo ocurrido con Meredith, con quien de alguna forma convivía casi a diario desde que se mudó a Vía de la Pérgola. Amanda declaró haber estado con Raffaele en su apartamento al momento de los hechos. De acuerdo con su versión, ese 1 de noviembre por la noche le avisaron que no tendría que ir a trabajar al bar del que era empleada, por lo que se quedó con su novio viendo una película, leyendo y preparando la cena, entre otras cosas. Señaló que, ya por la mañana, regresó a su casa caminando y al llegar encontró la puerta frontal abierta. Después, aparentemente pasó lo que ya hemos revisado al iniciar, hasta que se da el hallazgo de Meredith Kercher. Por su parte, Raffaele confirmó lo dicho por Amanda y hasta ese momento sus declaraciones coincidían, pero las autoridades continuaban indagando. 2 días después de los hechos, Amanda fue requerida por la policía para que se presentara en la casa de Vía de la Pérgola. Estando allí, le pidieron revisar en los cajones de la cocina si faltaba alguno de los cuchillos. Cuando le hicieron esta petición, ella se alteró en sobremanera y la policía comenzó a sospechar. Posteriormente, Amanda Knox declaró que cuando le pidieron eso, ella comprendió que lo que buscaba era el objeto utilizado para terminar con la vida de Meredith, siendo esa la razón por la cual se conmocionó, pero en su momento aquella reacción significaba algo más para los investigadores. A raíz de estas sospechas, la policía intervino las líneas telefónicas de Amanda y Raffaele, y en una de las llamadas interceptadas en el celular de Amanda, ella habló con una de sus amigas de Seattle y le dijo que al ir a la comisaría se había puesto muy nerviosa, comentario que pareció de interés a las autoridades, más aún cuando unos días luego del asesinato, Raffaele Sollecito fue requerido a la comisaría y a pesar de que Amanda no fue convocada, también se presentó. Se sabe que Raffaele fue llamado debido a que se encontraron algunas discrepancias en sus registros telefónicos con respecto a la declaración que rindió el 2 de noviembre. Pero ese día ocurrió algo que le daría un giro de 180 grados a la investigación y que activaría la bomba mediática en que se convirtió el caso de Meredith Kercher. El 5 de noviembre de 2007, Raffaele cambió su coartada. Dijo que Amanda Knox no había estado con él la noche del asesinato y que ella le pidió mentir, que en realidad su novia salió de su departamento por la noche y regresó aproximadamente a la 1 de la mañana. Tomemos en cuenta que cuando él hacía estas declaraciones, Amanda se encontraba en la comisaría, por lo que la tensión iba en aumento.
Según Raffaele, ese día, antes de cambiar su versión, lo cuestionaron nuevamente sobre lo sucedido la noche de los hechos, y aunque él respondió inicialmente que había estado con Amanda, reafirmando así su primera declaración, la policía comenzó a presionarlo por un largo rato, durante el cual le hablaron mal de su novia. Fue después de haberse enfrentado a toda esta presión, de la que él asegura haber sido objeto, que cambió su coartada. En cuanto esto ocurrió, la policía le informó a Amanda lo que Raffaele había hecho y le pidieron su teléfono para confirmar o descartar la nueva declaración de su pareja. A partir de este momento, ya no había vuelta atrás. Amanda Knox tenía 20 años cuando viajó en 2007 a Perugia, Italia, para pasar un año académico en la Universidad para Extranjeros de la ciudad. En Seattle, estudió lingüística en la Universidad de Washington y, como en el caso de Meredith, la vida y cultura de Italia despertaron su interés desde muy joven. El 20 de septiembre, Amanda se mudó a la casa de Via della Pergola número 7, en donde conoció a Meredith Kercher. De acuerdo con Filomena Romanelli, una de sus compañeras de piso, al conocerse, Amanda y Meredith se identificaron de inmediato, pues las dos hablaban inglés, tenían casi la misma edad e intereses en común. Sin embargo, conforme fueron pasando las semanas, se distanciaron. Según se sabe, nunca tuvieron una pelea fuerte, más allá de ligeros desencuentros relacionados con la limpieza de la casa y trivialidades de ese tipo. Aunque, por otro lado, el padre de Meredith llegó a declarar que su hija no se llevaba bien con Amanda, sobre todo por los hábitos personales de Knox. Amigos y conocidos de Amanda y Meredith las describen como personas muy distintas, incluso algunos como Giacomo Silenzi, quien fuera novio de la joven británica, dicen que eran todo lo contrario. Amanda fue descrita como extrovertida, atrevida y estrafalaria, y por otro lado, Meredith como alguien tranquila, dulce y tímida. Una vez instalada en Perugia, Amanda comenzó a trabajar en un bar local, propiedad de un hombre de origen congoleño llamado Patrick Lumumba. Semanas después, el 25 de octubre de 2007, Amanda y Meredith fueron a un concierto de música clásica en el que Amanda conoció a Raffaele Sollecito, un estudiante de informática de 23 años de edad, originario de Bari, Italia. Tan pronto se conocieron, Amanda y Raffaele comenzaron a salir, por lo que, a la fecha de los trágicos acontecimientos, habían pasado tan solo 6 días desde que ellos coincidieron por primera vez. Es de resaltar que, conforme los hechos se fueron desarrollando y la información comenzaba a fluir, se habló de Knox y Sollecito como provenientes de entornos adinerados y privilegiados. En el caso de Amanda, en Seattle, su padre era vicepresidente de finanzas de Macy's, una importante y conocida cadena de almacenes en los Estados Unidos, mientras que su madre era profesora de matemáticas. Y en cuanto a Raffaele, se sabe que su padre era un prestigiado urólogo en Bari, Italia. Regresemos a la comisaría de Perugia, específicamente al momento en el que Amanda Knox es notificada del cambio de versión de su novio, Raffaele Sollecito. A raíz de esto, Amanda fue sometida a un interrogatorio, en el cual le preguntaron sobre un mensaje que ella envió desde su celular a su jefe Patrick Lumumba la noche del 1 de noviembre. En dicho mensaje se leía lo siguiente: «Buenas noches, nos vemos más tarde». Palabras que a simple vista parecerían no tener mayor trasfondo, pero para la policía no era así. Amanda explicó que había enviado ese texto a Patrick Lumumba cuando él le informó que no tenía que ir a trabajar la noche del 1 de noviembre, y que su significado era únicamente el que se leía, a manera de despedida o finalizando la conversación. No obstante, para las autoridades este mensaje era evidencia de que Amanda se había visto esa misma noche con Patrick. El motivo: poner fin a la vida de Meredith. De acuerdo con lo dicho por Amanda Knox, durante el interrogatorio fue duramente presionada para que acusara a Patrick de lo sucedido con Meredith. Así pasaron varias horas hasta que Amanda finalmente señaló a Patrick Lumumba como el asesino de Meredith Kercher. Según esta versión de los hechos proporcionada por Amanda, la noche del 1 de noviembre, ella y Patrick fueron a la casa de Via della Pergola,
en donde él habría estado con Meredith, de quien estaba enamorado, y posteriormente le habría quitado la vida. Todo esto mientras Amanda estaba en la cocina. En esta declaración, Knox mencionó también que esa noche fumó marihuana con su novio, por lo que estaba confundida y no recordaba claramente algunas cosas. El 6 de noviembre, Amanda Knox, Rafael Sollecito y Patrick Lumumba fueron detenidos por el asesinato de Meredith Kercher. Una investigación resuelta en poco tiempo, o por lo menos eso parecía. Hasta esos momentos el arma homicida aún no había sido encontrada, por lo que luego de los arrestos fueron realizadas algunas inspecciones en el departamento de Rafael Sollecito, así como en el de Patrick Lumumba y en el bar propiedad de este. Sorpresivamente, en el piso de Rafael se encontró un cuchillo de cocina que fue elegido de entre los demás porque se veía muy brillante, como si hubiera sido limpiado excesivamente, por lo que se creyó que podía ser el objeto con el cual habían terminado con Meredith. Para este punto de la investigación, la policía señaló también que unas zapatillas pertenecientes a Rafael podían coincidir con las huellas de zapatos encontradas en la casa de Vía de la Pérgola. El 12 de noviembre de 2007, la Policía Científica de Roma comenzó el análisis de ADN de las primeras 20 muestras de aproximadamente 200 obtenidas en el lugar de los hechos, y también se procedió a analizar las huellas dactilares recabadas. Unos días después, se dio a conocer que las huellas dactilares de Amanda Knox y Rafael Sollecito fueron identificadas en la escena del crimen. Sin embargo, había 4 huellas más que aún permanecían sin ser identificadas. Estas fueron encontradas en la funda de la almohada sobre la cual se hallaba Meredith. El 16 de noviembre, estas huellas sin identificar, consideradas clave para la investigación, fueron atribuidas a Rudy Herman Guede, un hombre africano con antecedentes de irrupción a domicilio, conocido en Perugia como una persona poco confiable. Tras este descubrimiento, se ordenó su detención inmediata. Posteriormente, la policía se enteró de que Rudy había dejado el país, pero gracias a uno de sus amigos pudieron localizarlo, pidiéndole a este que le hiciera una videollamada a Guede para que le preguntara sobre Meredith y lo sucedido esa noche. La comunicación pudo concretarse y Rudy Guede le confesó a su amigo que había conocido a Meredith la noche anterior al asesinato y que fue a su casa el día de los hechos. Según este individuo, esa noche Meredith y él tenían una cita consentida. Aseguró que en determinado momento él fue al baño y luego de unos minutos escuchó gritos, por lo que salió corriendo y alcanzó a ver a un hombre al que no logró identificar. Después vio a Meredith cuando ya todo había sucedido, por lo que se asustó y se fue rápidamente de la casa. Esto según la confesión hecha a su amigo. Luego de esta videollamada, se emitió una orden de arresto internacional y Rudy Guede fue detenido en Alemania el 20 de noviembre, para luego ser extraditado a Italia. El detenido siempre sostuvo que no había asesinado a Meredith y en principio aseguró que Amanda Knox no estuvo en la escena, pero cuando su proceso legal comenzó, cambió radicalmente su versión. Afirmó que la noche del 1 de noviembre de 2007, cuando estaba en la casa de Vía de la Pérgola, vio por una de las ventanas la silueta de Amanda Knox saliendo del lugar, declaración que, ante las autoridades, confirmaba la participación de la joven estadounidense en el crimen. Mientras tanto, luego de haber pasado 3 semanas detenido, Patrick Lumumba fue liberado debido a que ofreció una coartada comprobable. La pregunta que surgía entonces era: ¿por qué Amanda lo acusó? A lo que ella respondió que en el interrogatorio estaba asustada y estresada, sumado a que la policía le dijo, entre otras cosas, que si no decía lo que sabía, no vería a su familia en muchos años, y eran insistentes respecto a que ella les diera un nombre. Sobre su inocencia, Amanda seguía sosteniendo que era inocente. Más adelante se supo que Rudy Guede conocía casualmente a los chicos italianos que ocupaban la planta inferior de la casa de Vía de la Pérgola y que incluso llegaron a invitarlo a su casa, en donde a mediados de octubre Rudy conoció a Amanda y a Meredith.
Recordemos que él mencionó haber conocido a Meredith la noche anterior al asesinato. Además de que sus huellas fueron encontradas en la escena, el ADN de Gede se halló en el cuerpo de Meredith Kercher. Y no solo eso, su ADN también se encontró combinado con residuos hemáticos de la joven en el bolso que estaba sobre la cama, y algunas de las huellas encontradas en el dormitorio y en el pasillo coincidían con sus zapatos. La evidencia contra Rudy Gede era irrefutable. Además, él había aceptado que estuvo en el lugar de los hechos la noche del 1 de noviembre. El hombre de entonces 20 años optó por un juicio de vía rápida, llevado a cabo en una sola sesión en octubre de 2008. Durante esta audiencia, Gede mantuvo su versión del encuentro consentido con Meredith Kercher, en el que, según él, no sostuvieron ninguna relación íntima. Pero el tribunal determinó que su versión de los hechos no coincidía con la evidencia forense y que el acusado no podía explicar por qué la huella de la palma de su mano, manchada con residuos hemáticos de Meredith, fue encontrada en la escena. Rudy Gede fue absuelto del delito de robo, sugiriendo que no había allanado la casa de Villa de la Pérgola, pero fue declarado culpable de asesinato y agresión sexual, recibiendo una condena de 30 años de prisión. Tiempo después, tras una apelación, esa sentencia fue reducida a tan solo 16 años, y así, en un proceso relativamente rápido y alejado casi por completo de la atención mediática, se daba a conocer la culpabilidad de Gede. No obstante, toda la atención se mantuvo centrada en Amanda Knox y Raffaele Sollecito, pues para la justicia italiana, Rudy había sido cómplice del asesinato, pero no el único perpetrador. De acuerdo con la necropsia, la hora del fallecimiento de Meredith se estableció alrededor de las 11:30 p.m., pero existía algo que ponía en tela de juicio esta afirmación. Recordemos que los teléfonos celulares de Meredith fueron sustraídos de la casa y arrojados a una villa cercana. Cuando se procedió a revisar los registros telefónicos, se encontró una conexión a Internet realizada a las 10:13 p.m. en uno de los teléfonos celulares. Esta tuvo una duración de apenas 9 segundos, pero pudo verificarse cuál fue la torre que captó la señal de dicha conexión. Esta torre se ubicaba en el Parque de San Angelo, y al analizarlo con la compañía telefónica, se determinó que las torres que captaban la mayor parte de las comunicaciones entrantes y salientes de la casa de Villa de la Pérgola eran dos, distintas a esta, lo que quiere decir que probablemente a las 10:13 p.m. los celulares ya no estaban en la cabaña, y esto implicaría que los lamentables hechos ya habrían tenido lugar. Esta hipótesis se sustenta también en el hecho de que Meredith aún llevaba puesta la ropa con la que llegó a casa, no se había cambiado, a pesar de que ya era tarde. Sumado a esto, a las 8:56 p.m., la joven hizo una llamada a su madre en Inglaterra, pero no obtuvo respuesta, y llama la atención que no intentara nuevamente, por lo que parecería razonable creer que la agresión habría tenido lugar poco después de las 8:56 p.m. y no hasta las 11:30 de la noche. En ese mismo mes, octubre de 2008, Amanda y Raffaele fueron acusados del asesinato de Meredith Kercher. Tomando en cuenta la irrebatible presencia de Rudy Gede en la escena de los hechos, la policía planteó un nuevo escenario. Conforme a este, la noche del 1 de noviembre, Meredith llegó a casa y se encontró con Amanda, Raffaele y Rudy, quienes estaban por tener un encuentro íntimo. Meredith se molestó ante tal escena y le llamó la atención a Amanda, quien, al sentirse humillada, comenzó a enfrentarse con ella. Esta hipótesis señala que, con tal de complacer a Amanda, Raffaele y Rudy habrían ayudado a poner fin a la vida de Meredith. Como parte de los resultados del ADN analizado, la fiscalía informó que en el cuchillo encontrado en la cocina de Raffaele había presencia de ADN de Amanda en el mango y de ADN de Meredith en la hoja, lo que representaba una prueba sumamente condenatoria, pues de ser así, demostraba la contundente participación de Amanda
en el crimen. La explicación que la defensa de Knox dio ante este descubrimiento era que ella comúnmente cocinaba en casa de Rafaele, y esa era la razón por la cual su ADN estaba en el utensilio. Pero, ¿qué otra razón, además del asesinato, podía explicar la presencia de material genético de Meredith en la hoja? Más adelante hablaremos de ello. Por otro lado, un broche de sujetador era, presuntamente, la prueba incriminatoria de Rafaele. Desde el día del hallazgo, en las primeras tomas fotográficas realizadas por la policía científica, puede observarse el broche del sujetador que Meredith usaba aquella noche y que fue intencionalmente cortado por quien puso fin a su vida. Este broche no se recolectó inmediatamente para su análisis, ya que se dijo había sido olvidado accidentalmente. Fue hasta el 18 de diciembre de 2007 que en una segunda inspección llevada a cabo 47 días después de lo sucedido, fue encontrado debajo de una alfombra en la habitación de Meredith, cuando inicialmente el broche se encontraba debajo de la almohada sobre la que estaba la joven. Pero, ¿por qué era tan importante este broche para la fiscalía? Porque al ser analizado, en la parte metálica se encontró una mezcla de ADN de Rafaele Sollecito y Meredith Kercher, además de otros 2 perfiles genéticos desconocidos. De acuerdo con el fiscal, este broche demostraba que Rafaele había participado en el asesinato. Además de estas 2 pruebas, que podrían ser consideradas las principales, la policía científica dijo haber encontrado coincidencia entre algunas de las huellas con presencia hemática halladas en la escena y los acusados. Otra de las evidencias en su contra era el ADN mixto encontrado en algunas de las muestras analizadas, es decir, en 6 de las muestras recolectadas se encontró una combinación de ADN de Meredith y Amanda. 3 de estas muestras fueron tomadas en el baño compartido por las 2 estudiantes. Recordemos que en este había gotas hemáticas en el lavabo y manchas en otras áreas del mismo baño. Una muestra más correspondía a una huella de zapato hallada en el pasillo y una 5ª muestra se tomó de un hisopo encontrado en la habitación de Filomena. Para las autoridades, otra muestra de la culpabilidad de Amanda Knox y Rafaele Sollecito era su comportamiento, que en muchas ocasiones parecía no corresponder con las actitudes esperadas ante un hecho tan trágico como lo sucedido con Meredith. La fiscalía contaba también con algunos testigos, entre los que se encontraba Gekuran Kokomani, un hombre albanés que testificó haber visto a los 3 sospechosos juntos. Cabe mencionar que Kokomani es la única persona que afirma haber visto a los 3 implicados en estas circunstancias, posiblemente la noche de los hechos. Kokomani señaló que el 31 de octubre o 1 de noviembre de 2007, cerca de las 6:30 de la tarde, al conducir por vía de la pérgola y pasar frente a la casa donde todo sucedió, notó una especie de bulto negro en medio de la carretera. Este no se movía, pero conforme se fue acercando lentamente, se percató de que se trataba de 2 personas, un hombre y una mujer, quienes al parecer estaban sentados y se levantaron al darse cuenta de su presencia. Según su declaración, la mujer llevaba un pañuelo negro alrededor del cuello, que le cubría parcialmente el rostro, y el hombre portaba lo que parecía ser un sombrero. Al verlo, el hombre se paró frente al auto y la mujer comenzó a avanzar. De acuerdo con Kokomani, ella llevaba un cuchillo que sostenía con ambas manos, con el cual lo amenazó y le gritó que se fuera, mientras el hombre le decía a Kokomani que olvidara la situación. Este testigo afirmó que un poco más adelante, a la derecha, en la parte cercana de la casa donde vivía Meredith, pudo observar a un hombre africano. En esos momentos, la mujer les dijo a los 2 chicos que no mostraran su rostro, pues podrían reconocerlos, pero Kokomani dijo haber visto bien a los 3. Al continuar su camino, observó que los 2 jóvenes con los que se encontró inicialmente se dirigían hacia el hombre africano y declaró haber vuelto a la zona unas horas después, pero ya no vio a nadie. Gekuran Kokomani mencionó que al día siguiente era día festivo en Italia, por lo que no trabajó, y unos 2 o 3 días después, mientras tomaba el café por la mañana en un bar, supo que en ese sitio había ocurrido un asesinato.
Tiempo después, al leer algunas noticias locales, pudo identificar a Amanda, Rafaele y Rudy como los jóvenes que había visto aquel día. Este testimonio es importante en cuanto a que Kokomani afirmó haber visto a los tres acusados juntos en esas circunstancias, pero tiene un importante defecto, y es que el testigo duda respecto a la fecha del avistamiento. Como lo notaron, en una primera ocasión señala no recordar si fue el 31 de octubre o el 1 de noviembre, y después dice recordar que al día siguiente fue día festivo en Italia, por lo que se pensaría que Kokomani los vio el miércoles 31, ya que el jueves 1 era, en efecto, día festivo. Recordemos que el asesinato de Meredith ocurrió la noche del 1 de noviembre. Marco Quintavalle, el dueño de una tienda de conveniencia, testificó haber visto a Amanda la mañana del 2 de noviembre, antes de que se hiciera el descubrimiento en Vía de la Pérgola. Él aseguró que en el momento no la identificó como tal, pero estaba seguro de que se trataba de ella por el color de sus ojos y porque en una ocasión la vio con Raffaele Sollecito, cliente habitual de su tienda. De acuerdo con Quintavalle, esa mañana Amanda se dirigió al pasillo de los productos de limpieza y actuaba como si no quisiera ser reconocida. Finalmente, no supo si compró algo o no. Sin embargo, el inspector Orestes Volturno interrogó a Quintavalle el 19 de noviembre de 2007 y en esa ocasión le mostró algunas fotos de Amanda y Rafaele, a lo que él respondió que ambos habían estado en su tienda 2 o más veces, pero no el 2 de noviembre. Y que siempre que acudieron al negocio fue juntos. Otro testigo considerado importante por la fiscalía fue Antonio Curátolo, un hombre sin hogar que vivía en la Plaza Grimana en Perugia, un lugar cercano a Vía de la Pérgola. Él afirmó haber visto a Knox y a Sollecito juntos la noche del asesinato alrededor de las 11 p.m. Según su relato, se encontraba sentado leyendo una revista cuando a su izquierda observó a un chico y a una chica que, días después, gracias a los periódicos, identificó como Amanda y Rafaele. El señor Antonio señaló que esa noche pudo ver cómo ambos jóvenes se asomaron por una barandilla de hierro que tenía vista hacia Vía de la Pérgola, como si estuvieran esperando algo. La defensa de los acusados argumentó que el testimonio de Curátolo más bien les proporcionaba una coartada a Rafaele y Amanda, pues los situaba en otro lugar en el lapso en el que se considera ocurrió el asesinato. Además, sus declaraciones fueron puestas en duda debido a que se argumentó que a causa de algunos problemas de adicciones y por su estilo de vida, tendía a confundirse fácilmente. En una parte de su testimonio, menciona que la noche en la que aparentemente vio a la pareja, observó también varios autobuses llenos de jóvenes que se dirigían a las discotecas, pero la noche de los hechos no había autobuses de ese tipo, debido a que las discotecas estaban cerradas. Varios amigos de Meredith también fueron presentados como testigos durante el proceso, sobre todo para hablar del comportamiento que percibieron como extraño en Amanda Knox. Por ejemplo, Amy Frost, una de las amigas inglesas de Meredith en Perugia, declaró que en la comisaría Amanda se reía y besaba a Rafaele. Incluso dijo recordar que ella tenía los pies sobre el regazo de su novio, afirmando que su comportamiento le pareció muy inapropiado. Y finalmente, como lo mencionamos en un inicio, para las autoridades, el aparente allanamiento de la casa era resultado de una escena preparada por Amanda y Rafaele con la intención de incriminar a Rudy Guede. La fiscalía dijo que la ventana había sido quebrada desde dentro y se informó que no se encontraron marcas de escalamiento en el muro posterior de la casa. En este sentido, aseguraron que dicha ventana era demasiado alta para que Rudy Guede la alcanzara. Hemos de saber que la distancia entre la ventana y el suelo era de aproximadamente 3.96 metros. Y como parte de este mismo punto, es importante considerar algunos aspectos. Como lo vimos antes, Guede tenía antecedentes de irrupción a domicilio. De hecho, unas semanas antes del asesinato de Meredith, irrumpió en un despacho jurídico entrando a la oficina por una ventana ubicada a varios metros del suelo. Además, no puede pasarse por alto el que por esas fechas, Rudy era un hombre muy joven, de gran estatura y complexión atlética, pues incluso era jugador de baloncesto.
Es muy importante destacar la gran cobertura mediática que tuvo este caso, y en particular la figura de Amanda Knox, minimizando incluso lo sucedido con Meredith Kercher. En muchas ocasiones, la prensa llegó a darle un tinte extremadamente sensacionalista a lo ocurrido, dejando en segundo término el asesinato de Meredith y poniendo a Amanda como punto central del análisis y la conversación en torno al caso. Era común leer titulares en los que Amanda era apodada por los medios y en los que su vida íntima junto a Rafaele fue ampliamente ventilada, como si tal información fuera realmente determinante para la investigación. El juicio se llevó a cabo ante un gran número de reflectores, llegando incluso a ocasionar molestia entre los integrantes del tribunal a cargo del caso y, por supuesto, en los familiares de Meredith y de los acusados. Así, 2 años después, en 2009, en medio de una gran incertidumbre y controversia, concluyó este proceso penal. Amanda Knox fue condenada a 26 años de cárcel por el asesinato de Meredith Kercher y también por calumnia contra Patrick Lumumba, a quien Amanda incriminó en un inicio. En cuanto a Rafaele Sollecito, recibió una condena de 25 años por el asesinato de la estudiante británica. Ante estas sentencias, los abogados de Amanda y Rafaele interpusieron un recurso de apelación y, derivado de esto, un nuevo proceso legal comenzó en 2010. En el transcurso de este, se aprobó la revisión, a cargo de algunos expertos externos, del ADN hallado en el cuchillo y en el broche del sostén. El doctor Stefano Conti y la doctora Carla Vecchiotti del Instituto de Medicina Forense de la Universidad de La Sapienza de Roma fueron los expertos independientes designados para el caso. Las conclusiones a las que llegarían cambiarían significativamente el rumbo del proceso. Con base en los análisis realizados, concluyeron que la escena del crimen de Meredith Kercher no se protegió debidamente ni permaneció aséptica, dicho de otra forma, totalmente preservada para evitar su contaminación. Según sus observaciones, en las grabaciones de la prensa y principalmente en los videos capturados por la propia policía científica, puede observarse que varias personas entraban y salían de la casa sin trajes de protección, y en su opinión, no se tiene la certeza de que los especialistas forenses se cambiaran los protectores de los pies, agregando que en las grabaciones tampoco es visible que hayan cambiado sus guantes las veces necesarias, lo que, de ser así, llevaría a una contaminación en la recolección de pruebas, pues, por ejemplo, el no cambiarse los guantes con frecuencia podía provocar que el ADN recolectado se mezclara debido al mal procedimiento. En cuanto al broche del sujetador de Meredith, la doctora Vecchiotti hizo énfasis en que este fue hallado 47 días después del asesinato, debajo de una pequeña alfombra. De acuerdo con los expertos, en esos 47 días, alguien más pudo haber transferido rastros de ADN al broche, dado el tránsito de personas por otras áreas de la casa que salían y entraban a la habitación de Meredith. Otro dato muy importante que resultó de este análisis independiente fue la cantidad de ADN hallada en el cuchillo, que la fiscalía determinó era el arma homicida, pues la cantidad de ADN de Meredith presente en la hoja era mínima, lo que, según los expertos, no podría considerarse concluyente, ya que al existir tan poco ADN, las probabilidades de que la presencia de este fuera producto de contaminación eran elevadas. Cuando la policía científica fue cuestionada sobre el procedimiento que utilizaron para analizar el ADN, respondieron que analizaron 50 muestras de ADN de Meredith Kercher a la par de la revisión del cuchillo, por lo que los expertos independientes consideraron que el ADN encontrado era producto de contaminación. En conclusión, para ellos, las muestras de ADN recolectadas en la escena no eran confiables y mucho menos admisibles. Cuando esto salió a la luz, una avalancha de críticas y señalamientos se precipitó hacia la justicia italiana, pues para esos momentos, las aparentes fallas en el trabajo forense y en el proceso de investigación pusieron en duda muchos de los planteamientos de la fiscalía. Para Giuliano Mignini, fiscal del caso, a pesar de la posible contaminación en las muestras de ADN, el comportamiento de Amanda Knox era inexplicable e irracional, y para él, la joven estadounidense
es culpable. En contraparte a las conclusiones de los expertos independientes, existen otras opiniones, también de expertos en la ciencia genética, que cuestionan las aseveraciones de Conti y Vecchiotti. El profesor David Boulding, del Instituto de Genética de la Universidad de Londres, declaró a la BBC lo siguiente: la palabra contaminación debe usarse con cuidado, porque el ADN está en todas partes en nuestro medio ambiente. De acuerdo con este especialista que revisó la evidencia del caso de Meredith Kercher, todas las muestras de delitos que se recogen están contaminadas, aún encontrándose en las condiciones más puras de un laboratorio, pues, con base en sus declaraciones, no se puede tener un entorno libre de ADN. Sobre el controversial tema de la entrada y salida de varias personas a la habitación de Meredith, él se preguntó en su momento si en realidad alguno de esos movimientos pudo ser el causante de la presencia del ADN de Raffaele Sollecito en el broche del sostén. Por otro lado, la genetista italiana Francesca Torricelli, quien fue presentada ante el tribunal italiano en 2009 por la parte acusadora, afirmó estar convencida de que la cantidad de ADN de Sollecito encontrada en el sujetador era lo suficientemente significativa como para pensar que era producto de contaminación. 4 años después del asesinato, en 2011, el segundo proceso legal concluyó y la Cámara de Apelaciones emitió una nueva sentencia: la absolución y liberación inmediata de Amanda Knox y Raffaele Sollecito. ¿El por qué? La Cámara determinó que no habían cometido el delito en común por el cual eran acusados. Cuando la sentencia fue dada a conocer, las reacciones afuera de la sala eran en su mayoría de enojo y una gran decepción. El tiempo transcurrió y las acciones legales por el asesinato de Meredith Kercher aún no terminaban. 6 años después de los hechos, un tribunal anuló la absolución de Knox y Sollecito, por lo que una vez más fueron declarados culpables. No obstante, esta nueva sentencia fue apelada ante una Corte Suprema y en 2015 la Cámara Superior de Apelaciones absolvió por segunda ocasión a Amanda y Raffaele. En septiembre de ese año se dieron a conocer los motivos de la absolución, entre los que destacaron importantes fallas en la investigación, la existencia de una presión mediática exacerbada que llevó a una frenética búsqueda de culpables, así como la falta de rastros biológicos que conectaran a Knox y Sollecito con el crimen. La Corte sostuvo que las pruebas apuntaban a la culpabilidad de Rudy Guede. El caso de Meredith Kercher hasta la actualidad continúa generando diversos debates y hasta confrontaciones entre quienes consideran a Amanda Knox como la verdadera culpable, quienes creen en su inocencia, y muchos más que consideran que Rudy Guede no pudo haber actuado solo. Lo que sí es un hecho es que Meredith, la verdadera protagonista de esta lamentable historia, hoy no está aquí, y todos los sueños que la acompañaron a Italia se detuvieron en ese país que le apasionaba y que anhelaba conocer a profundidad. ¿Recibió justicia Meredith Kercher? ¿Hicieron las autoridades todo lo que estaba en sus manos para dar con el culpable? Estas y muchas preguntas más seguirán poniéndose sobre la mesa, pero desafortunadamente no traerán de vuelta a Meredith. A lo largo de los años se han publicado varios libros sobre el caso de Meredith Kercher. Amanda Knox hizo un contrato por $4 millones con la editorial HarperCollins para escribir su versión de los hechos, misma que se publicó en abril de 2013. En 2016, Netflix lanzó el documental Amanda Knox. En 2017, Stephanie Kercher declaró: cualquiera que haya perdido a alguien tan cercano, y sin duda aquellos que han experimentado la tragedia y la desesperación de que le quiten a alguien en una manera tan brutal, te dirá que el dolor y la impotencia nunca cesan.